A inicios de 2002, Digital Illusions lanzaba en Xbox Rally Sports Challenge, un título encargado directamente por los de Redmond a la fantástica empresa sueca y que nacía con la intención de llegar a convertirse en una longeva saga y de aumentar las opciones en cuanto a juegos de conducción dentro de la recién estrenada plataforma de Microsoft. Y hoy vamos a recordar sus dos entregas y a valorarlas en condiciones. Sed bienvenidos a Canal Freaks. Digital Illusions, estudio que a día de hoy la gran mayoría conocerá por su saga Battlefield, fue un equipo de desarrollo nacido a inicios de los 90 que provenía de la escena del sistema Amiga de Commodore. Lograron destacar de forma significativa con sus dos primeros lanzamientos, Pinball Dreams y Pinball Fantasies, lanzados ambos en 1992. Y volvieron a conseguir aumentar su estatus y fama en 1994 con Benefactor, lo que terminó por consagrarles como uno de los estudios más míticos dentro del ecosistema Amiga. Si bien se centraron durante los años siguientes en seguir creando juegos con temática de pinball, en 1997 dan un giro de 180 grados y comienzan a desarrollar títulos de conducción, dando en 1998 con su primer éxito de crítica, que no de ventas, dentro de este género. Gracias al fantástico y muy exigente Motorhead, título que aspiraba a convertirse en el Ridge Racer de PC, y a su fabuloso apartado técnico, se consagran como unos extraordinarios productores de juegos de velocidad. Cabe destacar que este título fue muy superior en su versión de PC, ya que en PlayStation contaba con bastantes limitaciones a nivel de resolución, frame rate y número de participantes. Seguirían esta senda durante algunos años, con juegos inspirados en carreras licenciadas de turismos, NASCAR y hasta con un título dedicado al Race of Champions, hasta llegar de esta forma a 2002 con Rally Sports Challenge, uno de los juegos que hoy nos ocupa y que fue estrenado el mismo año en el que lanzaban Battlefield 1942. Centrándonos ya en esta primera entrega, que acabó siendo exclusiva para Xbox y PC, en Digital Illusions crearon un arcade puro al 100% con estética de rallies, en el que la mecánica principal consistía casi al completo en el sliding. Fue un título que estaba más cerca de los arcades clásicos de Sega que del rey del género en aquel periodo, Colin McRae 2, que pese a ser también un arcade, proponía una conducción algo menos frenética y más intrincada debido al diseño de sus tramos. Aquí lo que se pretendía era huir del realismo y ofrecer una experiencia muy directa, valiéndose de 4 modos de juego principales: Rally, las típicas pruebas cronometradas del punto A al punto B; Hill Climb, tramos en escalada con vehículos superpotentes; Ice Racing, pruebas contra 3 contrincantes en circuitos helados; y Rally Cross, los típicos duelos en circuitos contra otros pilotos. Estas pruebas se iban desbloqueando a través de un modo carrera principal que las mezclaba todas y que una vez superadas podían ser jugadas de forma independiente. Si bien las físicas o el control propuesto para todos los modos era similar, en las pruebas de Ice Racing el modelo de fricción y de tracción era algo más complejo, y en las pruebas de Hill Climb, al ser trazados más peligrosos a bordo de coches más potentes, se podía sentir algo más de dificultad. Y recalco esto último porque, a pesar de que hablamos de un juego divertido, Rally Sports Challenge fue un título muy liviano a nivel de dificultad y de reto, al menos hasta llegar a las últimas pruebas, pasadas bastantes horas de juego, con lo que estos dos modos antes mencionados se convertían en los mejor medidos y posiblemente también en los más divertidos. 48 pistas, más de 100 pruebas, 4 entornos diferentes, 29 vehículos, modos de juego a pantalla partida e interconexión de sistemas fueron sus números y opciones, pero donde verdaderamente llamaba la atención el título de Digital Illusions fue en torno a su apartado técnico. Y es que Rally Sports Challenge contaba con unos vehículos realmente bien modelados,
con efectos de reflexión y de sombreados relativamente complejos para la época, y con unos entornos enormes poblados por árboles ultra detallados, texturas bastante pesadas y efectos de shading avanzados. Era un juego realmente vistoso que corría a 60 frames de forma inquebrantable, y aunque no se trató de uno de los más potentes de su generación, sin duda que contó con un apartado técnico brillante que dejó a más de uno con la boca abierta. El problema con esta primera entrega es que pecó de excesiva sencillez. Todo en conjunto se sentía notable, pero sus controles no contaron con algo que le hiciese destacar. Su modelo de suspensión era inexistente, su sistema de daños muy simple y la curva de dificultad estaba relativamente mal medida. Apuntaba maneras y no defraudaba, porque como experiencia arcade estaba muy bien. Pero habría que esperar 2 años para que Digital Illusions afinase esto y mucho más. Y es que en 2004 llegaba la segunda entrega, y permitidme que lo avance de esta forma. Rally Sport Challenge 2 resultó en un juego que costaba creérselo, porque el salto fue tan grande a todos los niveles que parecía imposible. En primer lugar, esta vez se contó con más de 90 trazados y centenares de pruebas, divididas en las mismas categorías que en la anterior entrega. Se añadieron 40 vehículos, se incluyó un sistema de daños mucho más detallado, un sistema de suspensión más complejo, un repertorio musical más amplio y unos controles mejor concebidos. Seguía siendo un arcade puro, pero esta vez se sentía con identidad y todo lo relacionado con la conducción estaba más conseguido. Incluso, y pese a que el juego seguía siendo muy propicio al sliding, ahora podías controlarlo de forma algo más realista y tener una experiencia más acorde a esta categoría deportiva, valiéndote de frenos y de freno de mano. También se añadieron 4 dificultades, siendo las 2 últimas en las que mejor estaba medido el reto, y acorde a esto se afinó todo el sistema de inteligencia artificial de los contrincantes. Seguía siendo un título amable, pero bien balanceado, y a medida que avanzabas en el modo principal, el reto iba aumentando. Por otra parte, se añadieron opciones de juego en línea, que funcionaban como un tiro, y se mantuvieron los excelentes modos multi a pantalla partida y por interconexión. Todo lo referente a opciones, sensaciones y contenido estaba muy por encima de la primera entrega. Pero lo verdaderamente llamativo, pese a esto, fue lo que consiguieron a niveles técnicos. Y es que, y permitidme que sea algo burdo, con Rally Sport Challenge 2 se te caían los huevos al suelo. Porque más que un juego de Xbox, parecía uno de la siguiente generación. Y es que esta entrega contó con unos fantásticos efectos que simulaban HDR, vehículos ultra detallados, texturas increíbles, público en 3D, vegetación a cascoporro, reflexiones de ensueño, iluminación dinámica para los faros y sombreados del más alto nivel, además de contar con efectos de lluvia, niebla y de partículas muy avanzados. Era una locura poder ver cómo se levantaban las hojas del suelo al paso de nuestro vehículo, o poder contemplar unos circuitos tan complejos en algunos tramos. No tenía sentido alguno, parecía magia negra. En este sentido, Rally Sports Challenge 2 se puede considerar como uno de los juegos más potentes de su generación, al lado de obras de la talla de The Chronicles of Riddick y similares. Y permitidme que recalque que pese a esa potencia, funcionaba a 60 imágenes por segundo, excepto en las repeticiones, que lo hacían a 30. Fue más divertido, resultó mucho más rejugable, contó con modos online y mejoró todo aquello que resultó simplemente correcto en su primera entrega, además de mejorar hasta el infinito en temas técnicos. Por desgracia, no tuvo demasiado éxito o repercusión, no vendió mal, pero tampoco fue un mega hit, y en la mayoría de mercados pasó algo desapercibido, y es una pena, porque es uno de los mejores arcades de su generación y de su sistema, además de uno de los juegos más impresionantes de inicios de los 2000. Tras este pequeño fiasco, Microsoft abandonó los juegos de rallies, y con ello, Digital Illusions se centró en Battlefield, con lo que, como ya sabréis, siguen a día de hoy. Ninguno de estos 2 títulos puede encontrarse a día de hoy a la venta fuera del circuito de segunda mano, y para sumar más problemas, Microsoft no los incluyó a modo de retrocompatibilidad en sus sistemas modernos, por lo que es complicado disfrutar de los mismos si no posees una Xbox original o una 360, ya que aquí sí que resultaron compatibles en el modo de emulación de la máquina. Os recomiendo muy mucho el segundo, porque quita el hipo y es realmente divertido, y con respecto al primero, no es un mal juego, pero se quedó en tierra de nadie.
correcto y bien realizado, pero falto de un punto más de carisma. Y bueno, tras recordar esta breve pero intensa y fenomenal saga, no me queda más que daros las gracias por vuestro tiempo y por vuestra atención. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Saludos!